Escuchábamos hace un ratito a Santa Marina y tenemos que escuchar ahora a alguien de Fuerza Patria. De Fuerza Patria, exactamente, que obviamente es la fuerza nacional que está polarizando con el actual gobierno nacional, después de lo que fue también como basamento, si querés, lo que fue la elección de septiembre, que en el caso del justicialismo le fue bien a la administración de Kicillof, pero bueno, con el desafío ahora de replicar ese resultado también, tanto en lo que sea la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, y de eso se trata. Escuchar ahora al referente de Fuerza Patria, el concejal Darío Méndez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos estaba hace recientemente Gonzalo Santamarina ahí sentado en el mismo lugar, con otro pensamiento diametralmente opuesto de lo que tiene que ver con la cuestión ideológica, de lo que es el escenario nacional. Queríamos tener también tus sensaciones con respecto, primero, si están militando en la calle, como se dice, lo que tiene que ver con la campaña electoral, y si están en esa militancia, que advierten del electorado. Bien, sí, nosotros estamos tratando de realizar la campaña, digamos, es algo muy atípico, muy raro, porque al no tener un anclaje local, como bien vos decías, nosotros tuvimos la elección local y seccional el 7 de septiembre y ahora tenemos a diputados nacionales sin candidatos locales, ¿no? Entonces eso es raro porque, digamos, uno siempre está acostumbrado a tener elecciones y campañas donde se mezclan, digamos, las propuestas locales con las provinciales, nacionales, entonces como que se conforma una idea más acabada, ¿no? de punta a punta del Estado de lo que se pretende. Eso hace, digamos, que mucha militancia local de los diversos partidos, digamos, no participen de una manera tan protagónica y activa en este tipo de campañas. Nosotros tomamos la determinación de hacerlo porque entendemos entendemos primero que el justicialismo siempre trató de conformar un proyecto nacional, digamos, no proyectos locales aislados, y eso hace que tengamos que discutir lo que sucede en Argentina, lo que está sucediendo y en qué estamos de acuerdo o no. En general, las elecciones de medio término se utilizan, por lo menos en la Argentina, para como un sondeo de parte de la ciudadanía de lo que piensa que está realizando el gobierno, ya sea bien o mal o de qué manera. Nosotros como fuerza política hemos tenido una conducta de oposición al gobierno a lo largo de estos casi 2 años que lleva en el ejercicio del poder, donde claramente en términos ideológicos no abrevamos a lo que propone el gobierno y a su vez tampoco creemos que los resultados sean los que más favorecen a la ciudadanía de a pie. Bueno, eso hace que sea, digamos, una campaña, digamos, rara, porque, digamos, si no es que viene alguien de que sea un candidato a diputado, es muy raro, más que, digamos. Para serte sincero, la centralidad de la campaña nosotros la pusimos en una cuestión casi pedagógica de tratar de transmitirle a la gente de qué forma se votaba, ¿no? Porque primero entendíamos que lo que teníamos que fomentar era la participación, un poco lo que ustedes decían al principio, y segundo, que esa participación sea con la mayor calidad posible, o sea, que esa participación sea interpretada de la mejor manera y no que la gente se equivoque y los resultados después no se pueden interpretar de qué es lo que trató de hacer la gente. Entonces centramos mucho en eso, obviamente que aportando las ideas nuestras y con un claro mensaje de oposición al gobierno, ¿no? Y así es como hemos venido realizando la campaña, tranquila, como te decía, recorriendo barrios, poniendo mesas y no mucho más que eso. ¿Qué perciben, Darío? Se percibe, es distinta que la de septiembre, para ser sincero. La de septiembre, si bien la participación fue baja, notábamos que era más receptiva la gente, para ser sinceros. En esta notamos, obviamente, que la polarización está clara y está marcadísima. Y por un lado, desde mi óptica, ¿no? La gente que adhiere a Fuerza Patria con cierto entusiasmo, o no digo que está aplaudiendo por ir a votar, pero queriendo ir a votar, digamos, para marcarle al gobierno algún límite. Y por otro lado, como cierta bronca he notado de la gente de que ha votado a este gobierno o apoyaba a este gobierno, que no sé si, no tengo bien en claro si la bronca es con el resultado de las elecciones de septiembre
con ciertas cuestiones que el último tiempo el gobierno lo han embarrado mucho, las cuestiones más ligadas a las cuestiones de corrupción o a ciertos manejos de esa índole, o que quizás eso sea un poco de sazón de parte de la gente que creyó o cree en esto, pero la forma de realizar esto no es la que ellos quieren. Y en general, digamos, con la situación social, económica que vive el país, digamos, eso es innegable, digamos, uno puede tener esperanzas o expectativas en este gobierno puesta, lo que no puede negar es que la realidad actual, concreta de hoy, material, tangible, es que estamos mal, digamos, ¿no? La calle lo ves cuando entras en un comercio, lo ves cuando entras en un súper, lo entras en un lugar a comer, los recitales, la gente que organiza recitales de cultura. Ahí hay algo generalizado que te dicen, che, no anda nadie, no hay guita, no anda dando vuelo, no hay plata en la calle. Y las perspectivas, ¿no? Digamos, ahí donde me parece que es lo que más va a batallar en esta elección, si todavía es capaz el gobierno de conservar algo de expectativa en la gente, de esperanza, digamos, en que esto se puede revertir más allá de la situación actual, o si la gente ya dice, hasta acá llegamos, o cambiar el rumbo o no te apoyamos más. Hablabas de una campaña de parte de ustedes tranquila. ¿Cuánto ahí tiene que ver, sin ofender, ¿no? Que tiene que ver con hacer la plancha en el sentido de, como alternativa política de esto de la polarización, dejar que el gobierno se choque solo, se está chocando solo, según su interpretación o su lectura, en el sentido de disparos en los pies, con todos estos escándalos, con la situación incluso hasta de que sería su bandera más fuerte que hace a la economía, que también requirió ahora del apoyo de Estados Unidos. Sí. Un poco de lo que vos decís es real, digamos. El general Perón en su momento decía, ¿no? que iba a hacer para volver, le preguntaban, y él decía, yo nada, de eso se van a encargar mis enemigos, ¿no? Yo creo que un poco está sucediendo eso, desde nuestra perspectiva es real, digamos, ¿no? Sin miedo a decirlo. Me parece que el gobierno ha acumulado un sinnúmero de errores o de cuestiones que no son positivas, sumado a la falta de resultados en términos económicos, sumados a que en el medio de su gobierno es un gobierno muy cruel, digamos, no es subjetivo lo que yo digo, es cruel con muchos sectores sociales que ha atacado diariamente. La forma de hacer política de Milei es esa, ¿no? Poniéndose en el centro de la escena a partir de construir un discurso muy violento. Y por otro lado, me parece que el último tramo, digamos, ya de entrega total de la política económica directamente a los Estados Unidos es muy claro, digamos. Me parece que no hay que contarle mucho a la gente que me parece de lo que ya ve. Yo puedo estar acá horas y hablando y analizando y pensando, pero me parece que la persona que se le tornaron impagables la factura de la luz, del gas, del cable, que tiene que llegar a fin de mes y no lo puede hacer, que va al mercado y no le alcanza, que tiene la tarjeta reventada porque no puede llegar a fin de mes de comprar alimentos, cuando va a la farmacia, las obras sociales, el deterioro general de todas las obras sociales, más allá de alguna en particular. Hay un contexto social y económico que es claro, digamos, ¿no? Reitero, para mí la cuestión es si la gente conserva aún la expectativa de que esto puede mejorar o no, porque la situación hoy en día no es buena, para muy pocos sectores, digamos, son los que se están beneficiando de esta política económica, que son los sectores que en general se benefician de todas las políticas económicas, ¿no? Porque son sectores que ya están despegados, digamos, del mercado interno, de los vaivenes de la política, y qué sé yo, no sé. A mí algo que me llamó la atención es los sectores del campo, que esta vez se han manifestado fuerte, no lo han manifestado públicamente, políticamente, pero como vos escuchás hablar, están muy enojados con lo que pasó con la cerealera, ¿no? De eso de la quita de retenciones de 2 días, que fue un traspaso de 2.000 millones de dólares, así para 7 grupos económicos, 8 grupos económicos, y 7 no son argentinos ni siquiera, ¿no? Como que es muy focalizado a los sectores que le puede llegar a estar yendo bien, digamos, al capitalismo financiero, a los bancos, y los bancos de afuera, o a los capitales golondrinas que ingresan para hacer negocio, digamos, en términos financieros y después sacarlo, y después de 2 o 3 sectores que al sector de la construcción, que digo que son las grandes empresas que van a hacer negocio con el Estado, no le va bien porque no hay obra. A los que están ligados al mercado interno no les va bien porque se está cayendo el consumo. Al sector turístico no le va bien porque hay menos dinero. Al trabajador no le va bien porque las paritarias están atrás de la inflación.
a los comerciantes no le va bien porque no ingresa la gente a gastar lo que tiene que ingresar, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que lo que tiene que ver con la economía más doméstica, más la micro, está claro de que no nos está yendo bien, ¿no? Entonces ahí, desde mi punto de vista, y esto sí ya es subjetivo, yo creo que la gente tiene que votar para expresar, no digo sí un rechazo porque no sería erróneo, porque no vamos a elegir si se queda o se va Milei, sino simplemente cuántos diputados metemos o no en la Cámara de diputados y de senadores, otros distritos, no la provincia de Buenos Aires. Y me parece que ahí está la cuestión, ¿no? Porque si se le quiere poner un freno a las políticas de Milei, se tiene que tener más diputados opositores. Porque oficialistas, pseudo-oficialistas, amigos y aliados, está claro que no le han puesto un freno cuando se tuvieron que discutir cosas muy importantes, sacando específicamente lo del Garrahan y lo del financiamiento universitario, digamos. Después se avaló ley base, se avaló todo lo que se ha avalado, ¿no? Y ahora el gobierno está proponiendo, que es medio loco, ¿no? Porque en vez de proponerlo antes de la elección y para la gente que te vote, si fuera algo bueno, ¿no? Te dicen después de la elección vamos a hacer, y están hablando de reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional. ¿Qué pensás de esas reformas, Darío? ¿O qué piensa, digamos, tu espacio respecto a ese tipo de reformas? Primero hay que verla, ¿no? Pero digo, sí, hablemos del título en solamente. General, ¿son necesarias? Yo creo que hay cosas que se pueden discutir, pero viendo de quién vienen, ya sabemos a dónde va. Yo no creo que varíe mucho de ciertas reformas que se hicieron en la Argentina en los 90 o ciertas reformas que se intentaron hacer con el gobierno de Macri. Yo creo que ahí hay una matriz, digamos, que para mí Milei de novedoso tiene el batido del pelo, ¿no? Porque en términos políticos y económicos es una remake del neoliberalismo clásico que hubo en la Argentina, digamos, en la dictadura militar del 76 al 83, en el menemismo, en Macri y ahora en él. Digamos, es deslindar a la capacidad productiva, ir en detrimento de la capacidad productiva de un país para ponerlo en el juego del capitalismo mundial para que hagan negocios financieros. Pero digamos, al margen de eso, que sí, podemos compartirlo o no, no es necesario, no te hablo de la reforma laboral de Milei, pero no es necesaria una reforma laboral, no necesitamos digamos, algo más moderno en ese sentido, como también lo previsional, obviamente. Sí, yo creo que en términos laborales sí. ¿Por qué? Porque el mundo del trabajo ha variado, digamos, ¿no? Y hay otras formas de trabajo que antes no existían. Digamos, entonces cuando vos varía eso, porque en general cuando se hacen reformas laborales, lo que se hacen son perder derechos a los trabajadores. Pero puede haber reformas laborales que le den más derechos o mejores formas de organizar el trabajo también, ¿no? No necesariamente tiene que ser siempre en detrimento. Yo creo que tiene que atenderse las nuevas formas de trabajo y hay que buscarle la vuelta a eso, hay que buscarle la vuelta cada vez más a un mundo de trabajo blanqueado a través del monotributo, digamos, que se esconden relaciones laborales de otra forma. Bueno, hay que ver cómo se contempla eso. Y después también creo que hay que diferenciar, en Argentina hay que hacerlo y sin miedo, a diferenciar a los pequeños, medianos y grandes empleadores. Eso me parece que es clave. No es lo mismo discutir un trabajador con, no sé, Pérez Compán, que discutir con una empresa de 50 empleados, que discutir con un comercio que el empleador trabaja a la par tuya, ¿no? Que es casi tu amigo. Me parece que eso es tiene que haber una diferenciación porque los costos que afrontan y a su vez la generación de empleo no es la misma. Cuanto más grandes son, tienen más tasa de ganancia y menos empleo generan. Digamos, no lo digo yo, estudiado. Sí, las pymes son las que en proporción las grandes más, generadores de empleo. Más empleo exactamente, generan. Sí, y los que primero tienen que atajar el sogazo cuando viene fea, los que cuando tienen alguna... No tienen menos espalda. Exactamente, digamos, que después a muchos de ellos les termina costando sus negocios, digamos, con situaciones de tener... Esa es una realidad que vivimos hoy, que sea quien sea, va a tener que poner atención en eso, porque en definitiva... tiene que ver concretamente con la generación de trabajo. Sí. No, y además que hay una realidad que te lleva por delante, digamos, porque más allá de que siga habiendo incluso estatutos laborales y demás, que después
en práctica. Claro, no se pone en práctica, no están vetustos, digamos, Sí. porque te lleva por encima de la realidad, esto decía. Totalmente de acuerdo. Y con respecto a las otras dos reformas, yo creo que la reforma impositiva, viniendo de quien viene, no va a ser más que beneficiar a los grandes contribuyentes e ir en detrimento del pequeño contribuyente, como ha sido la política impositiva de este gobierno. Y la reforma previsional hace rato, porque hay una cuestión que hay que entender. En el presupuesto nacional, toda la seguridad social representa más del 40%, entre el 40 y el 50% del presupuesto argentino. Entonces, hagamos un ejercicio. Si yo tengo 100, genero 100 y 50 va para esto, pero a su vez, en un momento tuve que tomar deuda, nos guste o no, ya está tomada. El acreedor nuestro, ¿a dónde va a mirar? Si dice, si yo le digo, mirá, no puedo pagarte porque si yo no le puedo sacar a la gente que esto, y bueno, y mira y dice, pero el 50% va en la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? La seguridad social son las jubilaciones, las pensiones, los salarios familiares, todo lo que hace el Estado para contener, para darle un sustento a un grupo de personas, ¿no? Eso no es nuevo en la Argentina, digamos, ya, reitero, se hizo en los 90, en cierta manera modificó también Macri cuando cambió las fórmulas para los pagos de la jubilación y las pensiones, y yo creo que lo que están buscando es eso, es achicar, que lo dijo muy clarito el otro día una funcionaria, no me acuerdo quién fue, del Fondo Monetario Internacional, hablando de Argentina, y decía que lo que tenían que lograr en Argentina era reducir entre un 30 y un 40% la masa salarial de trabajadores y jubilados, y a su vez tener un logro político de que te acompañen, ¿no? Elogiando al gobierno de Milei, lo decía. Yo creo que lo que se está buscando es eso, ¿no? De que las jubilaciones vayan en detrimento, las pensiones vayan en detrimento, que el salario vaya en detrimento para generar un excedente que pueda hacer pagar la deuda que tenemos. Porque al Fondo Monetario Internacional, a los Estados Unidos, al Banco Mundial, lo que le interesa es que le devuelvan la plata con los intereses y nada más. No creo que se preocupe mucho por el desarrollo de una comunidad, un desarrollo de un país, etcétera, etcétera. Reitero, porque así lo ha demostrado a lo largo del tiempo, no porque uno sea un ideologizado total que piensa que tal cosa, la otra. No, digamos, yo creo que si los préstamos son buenos y sirven para desarrollar algo concreto, para no sé, si tenés que hacer una ruta, si tenés que desarrollar un sector productivo que está atrasado, etcétera, etcétera. Ahora, para garantizar la fuga de capitales y después tener que ir en detrimento de los jubilados que laburaban toda la vida para poder pagar eso, y bueno, yo en ese término no estoy de acuerdo, me parece, ¿no? El mundo a su vez también está discutiendo ciertas reformas. ¿Por qué? Porque el aumento de la expectativa de vida también ha hecho que los sistemas previsionales entren en crisis, y a su vez el avance de la tecnología y la generación de menos empleo también hace que entren en crisis, digamos, todo, digamos, no es solo Argentina que tiene una crisis en la seguridad social, el mundo entero tiene una crisis en la seguridad social. Ahora la cuestión es cómo se resuelve, ¿no? Si se resuelve en favor de la gente o se resuelve en favor de los sectores más concentrados de la economía. Si nosotros vamos a discutir que vos, en vez de trabajar hasta los 65, trabajás hasta los 75, o si distribuimos mejor la riqueza para generar más empleo, digamos. En otros países se está discutiendo, en vez de Grecia discutió el otro día ir a 13 horas de trabajo, de jornada laboral. Y esa es una idea que se está teniendo, el gobierno actual tiene para Argentina. Y por otro lado, a los países, sobre todo los nórdicos, los escandinavos, están cada vez reduciendo más las jornadas laborales y ya están hasta achicando no solo la cantidad de horas, sino los días. Digamos, son distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de ver las cuestiones. Yo adhiero siempre, nosotros adherimos como justicialistas, como digamos, tenemos una doctrina que siempre brega porque el trabajador pueda realizarse y tener derechos y pueda tener, digamos, un montón de cuestiones que antes no existían en Argentina y que hoy en día están en duda porque de hecho no se aplican, digamos, ¿no? A veces uno parecía que pecase de nostálgico, ¿no? Porque la verdad, yo me acuerdo que cuando en las elecciones pasadas que había un eslogan que decía la derecha o tus derechos. Yo decía, ¿a quién le estamos hablando? Porque ¿quiénes son sujetos de esos derechos? Porque hay una gran porción de la sociedad que no es sujeta de esos derechos, ¿no? Entonces, cuando vos te dicen que vos tenés derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a una vida digna, a la seguridad, etcétera, 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 y vos no tenés todos esos derechos, pasan a ser un privilegio. Y ahí me parece que la gente visualiza mal, empieza a ver
a las personas que sí son sujetas de ese derecho como un enemigo de ellos, ¿no? Entonces entiende que echando 80.000 empleados públicos va a mejorar su condición y quizá empeore la del empleado público y la de ella sigue igual, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar en conjunto todo esto, ¿no? Un poco lo que decíamos, hay que hacer reformas laborales de algún tipo, hay que hacerlas, hay que hacer reformas impositivas de algún tipo, hay que hacerlas, hay que hacer más reformas de la seguridad social de alguna forma, hay que hacerlas. Pero me parece que en la composición que quede de esta elección en el Congreso de la Nación y en el Senado de la Nación, esas reformas van a ir para un lado o para el otro, ¿no? A favor de alguien o en perjuicio de otro. Se te escucha, por lo menos con una lectura, te preguntaba Claudio, digamos, de una mirada, digamos, incluso con propuestas o con ideas de qué se debería abordar. Sin embargo, en la campaña eso no se notó, digamos, el único eslogan que hubo, consigna, es frenar a Milei. Sí. Y de alguna manera termina siendo no sé, por lo menos me parece a mí estancado el debate en el sentido, frenar a Milei, lo escuchamos hace un ratito a Santa Marina, no volver al pasado. Sí. Estamos en esa, hace incluso tiempo. Yo creo que lamentablemente, y lo digo de todo corazón, cada día más las campañas están ceñidas de movilizar a la gente en términos emocionales y no en términos racionales, ¿no? Más a un Boca River. No, el pasado, no, los cucas, los chorros, y ahora no, Milei, la alta coimera, etcétera, etcétera. Yo lamento sinceramente eso porque yo creo que esta era una campaña para hablar mucho y de economía sobre todo, que me parece que es el tema que a la gente... Pero bueno, también, digamos, esto se trata de una elección y hay que ganarla y... como decíamos en un principio, ¿no? Cuando el adversario político tuyo está haciendo, desde tu lectura, está haciendo todo mal, cuando vos estás en un proceso electoral, lo que haces es dejarlo que termine para que la gente entienda que está haciendo todo mal. Igualmente yo creo que nosotros hemos intentado a lo largo de estos 2 años dar algunos debates, ¿no? No fue simplemente, no, el loco de la motosierra, nada, ¿viste? Eso es un plano de la política, que para mí es casi anecdótico, te diría, ¿no? A mí... Yo creo que lo que hay que debatir es el fondo de las ideas, el fondo de las cuestiones, ¿no? Digamos, ley base, ¿qué busca ley base? Anecdótico es que se hizo en los estudios de las grandes empresas, pero por ahí esa anécdota te sirve para entender a dónde iba, ¿no? Cuáles esas reformas que se planteaban, era a quién buscaban beneficiar concretamente. Pero ahora, eso una vez que está claro, vos tenés que ir al fondo de la cuestión, decir, bueno, ¿qué estamos discutiendo? ¿A dónde va? A mí, sobre todo, ¿por qué? Porque yo siento una gran angustia en algunos momentos como los actuales, sinceramente lo digo, sobre todo cuando veo a mis hijos. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo con los Estados Unidos. Digo, a nadie se le cruza en la cabeza pensar de que los Estados Unidos un día de esto puede decir tranquilamente, che, yo te di todo esto, ahora me das esto. Se acabó, no quiero discutir porque la deuda es impagable, lo sabemos todos que es impagable, no se puede pagar esta deuda, salvo que te dejen crecer, refinanciarla a 10, 20 años, si no es impagable. Por ejemplo, en 2 años van a vencer $100.000 millones. $100.000 millones, ¿de dónde lo sacan? Tenés no pagarle las jubilaciones enteras un año a todos los jubilados argentinos. Y yo temo que vengan por eso, sobre todo cuando uno analiza el contexto mundial, cómo se está moviendo y qué formas, digamos, no es la diplomacia de otra época. Digamos, lo ves con Ucrania, lo ves en Medio Oriente. ¿Lo decís por el swap? Lo digo por el swap, concretamente. Y Perdón, y cuando esta pregunta es de cajón, digamos, China, Cristina. Sí. Yo creo que dentro del mundo... Digo, ¿no es lo mismo? No, porque yo creo que dentro del mundo, China, ¿cuántas guerras está desarrollando hoy en el mundo? Unas cuantas comerciales. Comerciales, perfecto. Unas cuantas. Matando gente. Y para adentro sí. No voy a discutir de la economía doméstica china. Para adentro sí. Para nosotros como argentinos, es lo mismo. Bueno, pero discutamos todo. Si vamos a discutir, discutamos todo. Déjame discutirlo. El swap chino no tuvo condiciones. ¿Y qué hace la base esa china que no sabemos qué tiene? La base espacial. No. Sí, ¿Es espacial? Es espacial, una base espacial. Me estás dando un dato que yo no tenía. Sí. Estados Unidos lo que pretende... A ver, vayamos a qué dicen ellos, no lo que digo yo, que puede estar totalmente sesgado. Estuvo la comandante en jefe del Comando Sur, no me acuerdo el nombre de ellos, que incluso estuvo reunida con Cristina. Estuvo a principios de año. Y ella misma lo dijo, ¿qué le interesaba de Argentina? No dijo el desarrollo de los argentinos, dijo...
el agua, el litio, el petróleo, las tierras raras y la cuestión geográfica, su posición geográfica. Eso lo expresó ella, ¿no? Vos ves cómo se movió Trump con Ucrania, ¿no? Ucrania es una guerra que se desarrolló a partir de la voluntad del gobierno de Ucrania de poner una base de la OTAN a las puertas de Rusia. Después, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, creo en la autodeterminación de los pueblos, que cada uno resuelva lo de ellos. Yo creo que Argentina, respeto la posición argentina de siempre, ¿no? De neutralidad y como un pueblo de paz. Tuvo un gobierno bajo la administración demócrata que lo apoyaron a ultranza sin ningún tipo de cuestionamiento, incluso no hay elecciones ya está vencidas las elecciones hace más de un año en Ucrania, no se llamaron elecciones, etcétera, etcétera. Cambio de gobierno, viene Trump, se junta, lo llama a Estados Unidos y suelto del cuerpo, lo vimos todos, le palmeó así y le dijo, hasta acá llegamos, la plata no va a haber más dinero y vos me tenés que devolver todo eso. Zelensky le dijo, che, pero yo no te pedí un préstamo, ustedes fue una ayuda militar. No. Dice, vos no vas a tener que devolver eso y ustedes tienen tierras raras, tienen trigo, tienen esto, tienen otro. La opción a eso yo no querría, pero si fuera Zelensky no la preguntaría, che, y si no lo hago, ¿qué? Porque ya me imagino lo que les va a suceder. Bueno, mi temor es ese para con los Estados Unidos. De que el día de mañana nos digan, bueno, no lo podés pagar. Digo, cosa que no ha sucedido con China, digo, ¿no? El swap chino está ahí, pero es distinto, porque el swap chino se puede usar para algunas cosas y para no. Este swap se puede, ¿para qué fue anunciado? Para controlar el mercado de cambio. Es decir, un préstamo más donde si vos lo querés sostener lo vas a tener que vender y si no, no. El swap chino está ahí, los yenes están, no es que se pueden utilizar para sostener el tipo de cambio, ¿no? Quizás me equivoque, digamos, yo pretendo un país libre de cualquier tipo de imperialismo, ya sea de los chinos, ya sea de los rusos, de los estadounidenses. Me parece que el peronismo siempre tuvo, sacando en la época de Menem, digamos que tenía una posición muy parecida a esta, siempre sostuvo la neutralidad y la... A ver, me parece a mí que si no es renunciar a tener el sueño de una Argentina grande, digamos, como una potencia mundial, y vos sabés que vivís en un país que tiene las cualidades para hacerlo. En términos de recursos naturales lo tiene y en términos de nación también lo tiene, porque tienen pueblos muy formados, a diferencia de otros pueblos. Digo, India hoy es potencia y no tiene un pueblo formado como el argentino, tiene millones y millones de consumidores, ¿no? Un gran mercado interno que a eso hace que vos tires cualquier cosa ahí, produzca y se consuma. Cuando China estaba haciendo su revolución, que no digo que esté de acuerdo, cuando ellos lo estaban haciendo y comían arroz, lo que podían comer apenas, Argentina ponía aviones, producía aviones, ¿no? 50 años después, China está buscando la hegemonía mundial del comercio y la producción, y Argentina está, como decía Trump el otro día, están muertos, están viendo si sobreviven o no sobreviven. Yo tampoco creo que sea así por una cuestión, estamos hablando... cuando mucho de la macro, ¿no? o de las reservas, no creo que estemos hablando. Son términos duros los que expresa él, pero bueno, en cierta medida alguna realidad hay ahí, que la dice él, no la digo yo. Pero no le crees demasiado. No es que... Arrancaste con eso, digamos. No es que no le creo, me parece que hay una situación muy compleja en Argentina, estamos en un momento muy delicado, donde yo creo que podemos ponerlo hablando mal y pronto de sombrero. La cuestión financiera está con una debilidad terrible, digamos, no hay reservas, y cuando vos analizás todas las reservas que se quemaron, no solo las reservas, el blanqueo de capital, el más grande de la historia argentina, porque no tenía ningún tipo de restricción, fue casi mucho más del doble que el blanqueo del macrismo, que cualquier blanqueo que haya habido en la Argentina. Toda la plata que se consumió para sostener un tipo de cambio que no beneficia a los argentinos, yo creo que vos decís, bueno, ¿cuál es la salida que tiene este modelo? O da un viraje o da una devaluación sin ningún tipo de contención social, porque no tiene ninguna inquietud social el gobierno, o seguimos, yo digo, es un modelo que funciona en asta de avión, que te quema $1.000 millones por semana. Vamos a escuchar algunos audios, a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes. Está Darío Méndez con nosotros charlando, bueno, un poco en pos de las elecciones del domingo.
Me parece que en algunas cosas que dice está equivocado. India no es potencia porque consuma interna millones de millones, es potencia porque los que trabajan en las empresas que están integradas en India trabajan en forma casi esclava. Me parece que hay cosas de las que está hablando que está muy equivocado. Buen día para Claudio y Beto. Bueno, no me acuerdo el otro señor que está también. Señor. Wow. Me gustaría escuchar a los candidatos dando propuestas en qué nos van a mejorar y no criticando a los demás. Eso sería lo ideal. Gracias. Para Darío, mirá, yo creo que hay muchas variables para hacer crecer la industria y las fuentes laborales, pero nunca restringiendo derechos a los trabajadores, porque siempre ha sido la variable de ajuste para la derecha. Hola chicos, buen día, acá los estoy escuchando. Claudio, ¿cómo andamos? El otro chico que está con vos, no me acuerdo el nombre y lo estoy mirando a Darío. Fuerza Darío, fuerza patria, bien. Y no se olviden de saludarlo al Diablillo, que está cumpliendo años. Hola, buen día. ¿Pueden explicar hoy en el programa cómo se vota? Porque hay gente que no lo sabemos. Digo a lo que está diciendo Menem respecto al trabajo, hay que enseñarle a trabajar y lo que es la cultura del trabajo, lo que estuvieron viviendo de la teta del Estado durante 20 años, los que cobraban subsidios, los que se juntan en la esquina a chupar vino y no les enseñaron nunca que tienen que salir a laburar y no esperar que le venga todo de arriba. Todas esas cositas hay que ponerlas también, hay que reformarlas y vamos a tener menos delincuencia en el país. Cuando se cambia la cultura y la gente tiene cultura del trabajo, no sale a robar. Tienen que aprender unas cuantas cositas porque en 20 años nos hicieron mierda. Bueno, ahí está, todo. En realidad yo estuve mal porque a Santa Marina yo le pregunté si me dejaba que pasemos y a Darío no le pregunté nada. Se lo mandé así. No hay problema, ningún problema. La cuestión de India tiene razón. Lo que yo me refiero no es lo mismo. Vos podés tener trabajo casi esclavo en una isla y eso no le va a hacer potencia. Lo que le da potencia es los millones y millones que son, obviamente con esa forma de producir que no difiere mucho de la China tampoco. Primero. Segundo, la cuestión de las reformas laborales, sí, nosotros, obviamente que yo no estoy planteando ni adhiero a ningún tipo de reforma laboral que quite derechos, sino lo que digo es que tienen que adaptarse a nuevas formas de trabajo y que hoy en día esas nuevas formas de trabajo ni siquiera tienen ningún tipo de derecho. Entonces, si queremos dotarlo de derecho, tenemos que discutir la cuestión laboral. Y la última, la del señor, no soy Menem, soy Méndez, y está bien, coincido. Cada uno tiene que ser capaz de producir lo que consume. Tiene que tener las condiciones. Bien. Yo creo que la última tendría que ser tuya, Guille. ¿Sí? Guillermo. El otro señor es Guillermo, a mí, por favor, viejo, pará. Me hicieron sentir re mal. Guillermo Ligerini, les pido por favor, conductor de Último Bondi, aquí a partir de las 18. Así es. ¿Qué te imaginas, digamos, si el gobierno pierde, incluso similar a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, si eso se replicara? Si te imaginas ese resultado en principio, y cómo te imaginas la reacción del gobierno y sobre todo de su presidente. Quiero contar una infidencia, no sé si vos habilitame, y si no me decís, no, yo no te dije eso, lo interpretaste mal. Yo entiendo que muchos de ustedes del justicialismo, le llaman de la cámpora, cuando asumió Milei, con las enormes diferencias ideológicas, de pensamiento y demás, sin embargo le guardaban cierto, no sé si sería la palabra respeto o mirada en el sentido del liderazgo, de cómo concebía el liderazgo. Si eso ya lo revirtieron o siguen sosteniendo que no, el tipo con todo respeto al presidente, tiene esa fortaleza, tal vez alguna semejanza en cuanto al liderazgo, de cómo concebir el poder de lo que siempre fue el justicialismo. Bien, de atrás para adelante empiezo. Sí, yo creo que lo que conserva él y que aún eso genera y suscita algún grado de expectativa en vastos sectores tiene que ver con su, digamos, Milei, y es más, uno cierra los ojos y capaz, no sé, lo escuchaba hablando de Clarín y si no sabés quién es, uno hasta comparto ciertas cuestiones. Eso lo reafirmo, lo cual no quiere decir que lo apoye, digamos. Si vos lees
que está en el ECO, la elección del 23, el que salió a dar la cara acá fui yo. No, siempre salgo a dar la cara yo. Lo que dije es que nada bueno iba a venir si las ideas eran estas que expresaba, nada bueno iba a venir para el pueblo argentino. Lo sigo sosteniendo. Para atrás, ¿qué sucede? Creo que en la provincia de Buenos Aires se va a sostener la diferencia, incluso se puede llegar a agrandar un poco más de la que hubo. No tengo bien claro el resto de las provincias, para serte sincero. Como son elecciones provinciales, uno ve encuestas, tiene la percepción social. Yo no creo que sea, lo que yo palpo no es bueno para con el gobierno, no es bueno. Pues después hay que ver eso si se refleja en las elecciones, porque son raras las elecciones, porque no va mucha gente a votar, entonces no. Incluso, yo te digo, las elecciones pasadas, el justicialismo sacó 500.000 votos menos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es que va masivamente a apoyar el justicialismo, sino lo que hay es un retiro de apoyo, me parece a mí, al gobierno de Milei. Lo que nosotros en una lectura que teníamos a partir de un estudio que se había hecho era, te hablo de las elecciones pasadas, de los 3/3 del balotaje, digamos, el de Bullrich, el de Milei y el de Fuerza Patria, se suponía que ese balotaje entre lo de Bullrich y de Milei, eso había macheado, como dicen lo pido ahora, entonces tenía una representación de más del 50%, porque digamos el PRO más eso. De lo que fue a votar, los estudios marcan que la mayoría de los que fueron a votar a Milei son la gente de Bullrich, del PRO. Los votantes de Milei son los que se quedaron en su hogar, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, obviamente va a decir uno yo voté, bueno, obviamente, estoy hablando de mayorías. Entonces, de ese 30% que tenía Milei en núcleo duro. Claro, eso es lo que me parece que era el que tenía expectativa de algo nuevo, de que algo cambiase, ¿no? De, voté a Macri, me fue mal, voté a Alberto, me fue mal, que quiero votar otra cosa. Y esa gente me parece que es la que menos está sosteniendo este gobierno. Y sí, me parece que está sosteniéndola más el voto pro Bullrich, más duro, de derecha, clásico, más ideologizado. Antiperonista. Antiperonista, clásicamente antiperonista. Entonces hay que ver si esta elección en la provincia de Buenos Aires ya fue claro eso, se va a volver a repetir y se va a profundizar, hay que ver en el resto de las provincias cómo sucede. Las provincias grandes no están siendo, las cuentas a priori no están marcando un gran apoyo hacia Milei. Después veremos qué sucede. ¿Cómo me imagino el día después? Yo por lo que, no es que me lo imagino, yo ya empiezo a ver algunos trazos que empieza a notar la política, algunas noticias. El primero tiene que ver con lo que está haciendo la Embajada de Estados Unidos, ¿no? El que pone plata en Argentina, el swap. La Embajada de Estados Unidos ya se reunió con distintos actores de la política, que tienen que ver más que nada con actores que aportaron su granito de arena, su voto para sostener a Milei en ese primer tiempo, los que votaron la ley base. Estoy hablando del PRO, estoy hablando del radicalismo más ameno estoy hablando de Pichetto, estoy hablando de todo ese sector que acompañó y en un momento dejó de acompañar. Bueno, con ese sector ya tuvo reuniones la embajada, que yo creo que lo que están hablando es del después, ¿no? De cómo, que es otra de las cosas que le pidió el fondo y los Estados Unidos, no el fondo, la gobernabilidad. Le dice sustento político, le dijeron ellos, gobernabilidad, es decir, acompañamiento, porque si nosotros te damos dinero y vos no llevas adelante las reformas que nosotros también apoyamos, ellos, ¿no? Los gringos, vas a durar 2 días y la plata nosotros después tenemos que darle cuenta a los contribuyentes norteamericanos, ¿no? A los argentinos no nos importa. Me parece que lo que se está buscando es eso, ¿no? De cómo, digamos, por qué siderar la plata que ha puesto acá entre el Fondo Monetario, el Banco Mundial y ahora el Tesoro de los Estados Unidos. Es más de lo que se puso con Macri, digamos, que ustedes piensen que el préstamo del Fondo Monetario Internacional es el más grande de toda la historia, el que le dio a la Argentina, incluso tiene casi todo el dinero que tiene circulando en el mundo, casi la mitad la tiene en Argentina. 3 veces más que Ucrania, que está en guerra. Entonces yo creo que lo que están buscando es eso. Cuando vos ves los movimientos de Macri, que salió a pedir que no dividan el voto y que lo apoyen a Milei, cuando vos ves que la mitad del PRO está ahí adentro, cuando vos ves que, no sé, Cornejo, el gobernador de Mendoza, dice, bueno, nosotros tenemos nuestro candidato, pero acá el presidente es hiper bienvenido, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que se está construyendo es un tipo de coalición novedosa que pueda darle sustento al gobierno. Perdón. Estamos jugadísimos con el tiempo. Sí. El cierre es tuyo. El cierre es mío. Primero que nada, ¿cómo se vota? Para la señora esa que nos pidió. Vos vas a ir a la mesa con tu DNI,
Se lo vas a dar al presidente de mesa. El presidente de mesa, en vez de darte un sobre, te va a dar una boleta que es troquela, que la va a cortar ahí, te la va a dar a vos, donde tiene a todos los candidatos, uno al lado del otro. Cada filita tiene una fuerza. Tiene las 2 primeras caras y después 3 nombres más. Los 25 nombres que faltan no van a estar, no se van a enterar. Esto antes se quejaban de las listas Sábana, ahora ni siquiera Sábana. No se sabe quién son. No saben quién son. Te van a dar una lapicera, vos te vas a dirigir al cuarto oscuro o atrás de un biombo y ahí vas a marcar en un cuadradito una cruz o un tilde a la fuerza que quieras. La doblás, porque está marcada para doblarla, para que no se vea lo que vos marcarte, y vas, la pones en la urna y ya está. Si te equivocás y marcaste otra cosa que no era, podés ir y pedirle al presidente de mesa que te dé otra boleta y volvés a hacerlo. Si marcás 2 veces, está anulado. Si no marcás nada, es blanco. Cualquier cosa, pregúntenle, por favor, sin decir qué van a votar ni nada de eso, para que no se anule el voto, pero pregunten todo el tiempo a los presidentes de mesa, que necesitamos que los ayuden para que puedan votar de la mejor manera posible. Expresen su voto, háganlo. En los momentos donde mayor desazón hay, generalmente cuando peor andan las cosas, la gente se deprime, no quiere hacerlo. Yo creo que es el momento donde más tenemos que ejercer nuestro derecho a poder elegir, y ese derecho no nos puede quitar nadie, y tenemos que ser artífices de nuestro destino. Una forma de ello es votando, así que hagámoslo, pensemos de la manera que pensemos, pero expresémoslo. Gracias, Darío. Gracias a ustedes.